Gloria a Jesús. Amada comunidad del Eterno, muy buenas noches. Es verdaderamente un placer volver a encontrarnos hoy un poquito más tarde de lo habitual, sensiblemente más tarde de lo habitual, por eso les pedimos perdón por habernos demorado un poquito, pero gozosos de poder seguir compartiendo esta dinámica a la que nuestro Señor nos expone, una dinámica que tiene por objetivo mantenerlos alertas, atentos a este escenario mundial y en definitiva la respuesta que la Iglesia debe de tener para esta dispensación de la vida, para este tipo de escenarios, porque si bien por allí en alguna otra oportunidad hemos hablado y hemos invertido un tiempo importante en intentar enseñar y compartir lo cíclico y los ciclos que la propia vida tiene en cada uno de nosotros y cómo la vida cada determinado ciclo se vuelve a repetir. Por lo tanto, aquella expresión de no hay nada nuevo bajo el sol, ¿qué es lo que ha sido, sino lo que será? ¿Qué es lo que será, sino lo que ya ha sido? Cuando la Escritura habla de la rueda de la creación, también habla de una suerte de círculo o de ciclo repetitivo en el que muchas veces la humanidad se encuentra, por no decir se ha encontrado, o podemos decir perfectamente se encontrará. Por eso la importancia de ver en qué etapa de esa rotación estamos viviendo para saber cómo responder y estar a la altura de ese desafío. Si de desafío se trata, venimos de compartir, al menos a título personal, una temática y una dinámica muy abundante, muy rica, que el Señor nos ha compartido, y debo reconocer de una manera muy honesta, yo no dejo de sorprenderme de lo maravilloso de nuestro Dios, porque evidentemente cada uno tiene su propia particularidad. Esto lo hemos hablado y creo que tiene mucho que ver con eso, esa maravillosa individualidad de la cual nos hemos, no digo cansado de repetir porque lo seguiremos haciendo, pero sí que hemos reiterado, y me consta que lo hemos hecho de manera sobreabundante, una singularidad que implica que cada uno de nosotros, desde esa particularidad, desde esa singularidad, tenemos una forma. Y debo decir evidentemente que nosotros, como resultado de ese principio, tenemos nuestra propia forma, y yo le pido siempre, entiendo que cada hombre y mujer que tiene responsabilidad de conducción así lo hará. Señor, ponga una hoja de ruta, ¿no? Como jefe que es, nos vaya diciendo los lineamientos y uno va trabajando en función. Yo lo veo en estos términos, ¿no? Él plantea los objetivos, él determina las temáticas, es él el que establece las políticas de acción, y uno comienza a partir de esa ordenanza a construir de la mano del Espíritu de Dios una suerte de sermón o temática que muchas veces redunda en varias prédicas. De hecho,
para nosotros esa es buena parte de nuestra dinámica. Generalmente el Señor nos propone temas y a mí lo que me pasa es que el Señor me sorprende permanentemente, porque cuando yo comienzo desde mi humanidad, desde mi singularidad a construir de una manera homilética, de una manera, bueno, en fin, como cada uno prepara los sermones, a medida que yo voy construyendo, a medida que yo voy estableciendo, pasándolo al papel, me voy encontrando que cuando me enfrento a determinado punto, el Señor abre un abanico de riquezas, de profundidades, de tesoros absolutamente maravillosos. Y cada vez que me pasa eso, me viene a la mente esa imagen, ¿verdad?, que comparte el libro de Apocalipsis, que dice que los santos, los ancianos, cada vez que se presentan delante del Señor, le dicen: Santo, Santo, Santo. Y dicen que cada vez que ellos exaltan la grandeza de Dios, y es que cómo llamarle al que lo ocupa todo en todo, aquel que lo llena todo en todo, aquel que no tiene principio, ni tuvo, ni tendrá fin. ¿Cómo exaltarle cuando Él ha sido exaltado hasta lo sumo? Y la única respuesta bíblica que al menos tenemos, o es la que yo he observado, es esa. Ante tal dimensión inabarcable para nosotros humanos, lo único que uno puede llegar a expresar es santo, santo, santo. Y cada vez que esa expresión de adoración, de rendición se manifiesta, dice que el Señor revela alguna profundidad, ilumina, trae a la luz un nuevo nivel de revelación, de entendimiento, de iluminación. Y yo me lo imagino así, ¿verdad? Usted dirá: bueno, lo que pasa es que usted tiene una muy frondosa imaginación. Está bien, lo acepto. Y cada vez que ellos se ven maravillados por esta nueva iluminación, revelación del Padre, no tienen otra respuesta más que volver a decir: Santo, Santo, Santo. Y ese es un poco el objetivo nuestro, y es que el Señor, en su condición de Rey, de Dios, de Señor, se glorifique en nosotros muy humildemente, dándonos a conocer sus misterios, su corazón. Es nuestro anhelo como Iglesia de Jesucristo el seguir aprendiendo como Juan a poner nuestra cabeza sobre el pecho de nuestro Señor y poder ir escuchando, ¿verdad?, con toda la sensibilidad que eso significa, el latir del corazón de Dios, que no es más que un lenguaje que solamente aquellos que tienen la capacidad de oír, pero fundamentalmente la capacidad de poner su cabeza sobre el pecho directamente de su Señor para poder escuchar lo que ese lenguaje divino está diciendo. Y ese es nuestro anhelo, y ese es nuestro desafío, la de no pensar jamás que lo sabemos todo, la de no creer que porque tenemos una medida de revelación somos conocedores de todo, sino que el conocimiento en sí mismo, si uno no está atento, es mortalmente peligroso, porque es aquí en donde el ser humano tiende a estancarse, y tiende a estancarse en el sentido de que comenzó un proceso de aburguesamiento, en donde cree que es lo suficientemente capaz de desarrollarlo todo en todo, descuidando
la persona del Espíritu Santo, desconociendo de una manera muy poco feliz que es el Espíritu de Dios, el Señor de la iglesia. Por lo tanto, Él es el portador del mensaje. Uno es humildemente el mensajero, pero el que debe de traer el mensaje es Él. Por lo tanto, creo que la responsabilidad del liderazgo, yo anhelo que el liderazgo y el pastorado en nuestra amada República Oriental del Uruguay podamos desarrollar ese corazón, esa sensibilidad. Yo siempre digo que cuando el Señor escogió a los 12 apóstoles, evidentemente eran 12 hombres distintos, ¿verdad? Con una historia distinta, con un presente distinto, con un futuro distinto, con particularidades distintas, con riquezas distintas, con miserias distintas. Por lo tanto, cada uno de ellos era una pieza absolutamente única. Y esto corre por cuenta propia, evidentemente no lo tomen como doctrina, pero yo he interpretado que detrás de cada uno de esos 12 apóstoles, que 12 es el número de la plenitud, es el número de reino, es el número de gobierno. Recordarán ustedes ese episodio en la vida y ese pasaje en la vida de esa mujer que sufrió de flujo de sangre y lo hizo durante 12 años. Ese número no está puesto al azar, no es el resultado de una casuística, es el resultado de una voluntad divina. Y lo que estaba diciendo, más allá de la literalidad del texto, es que había una gobernanza de una enfermedad sobre el cuerpo de esa mujer. ¿Por qué? Porque era 12 años. Había sido cautiva 12 años, y 12 es un número de autoridad, es un número de gobierno, es un número de reino. Había un diseño de reino, no necesariamente de Dios, evidentemente, que estaba gobernando, valga la redundancia, sobre esta mujer, trayendo una aflicción que le tenía mal traer y había generado enormes vulnerabilidades en todo sentido en la vida de esta mujer. Por lo tanto, este número 12 es un número muy representativo porque es un número de gobierno, y esto es bueno insistir, es un desarrollo cognitivo personal, es un pensamiento propio, no es doctrina, pero yo creo que esos 12 hombres de alguna manera representan como 12 tipos de carácter con los que algunos más, otros menos, en este sentido, todos pasamos en algún momento. ¿A qué es lo que me refiero? A que creo que todos tenemos un poquito de Pedro, ¿no? Ese personaje colérico, arrebatado, ¿verdad? Muy verborrágico, ese hombre capaz, ¿verdad? Gobernado por sus pasiones, que en vez de entender los tiempos cuando vienen a arrestar al Mesías, lejos de interpretar los tiempos proféticos, ahí saca su cuchillo y le corta la oreja a un soldado romano. Es ese ser violento, por momentos arrebatado. Pero así como hay en nosotros un Pedro, hay también un Juan, ese hombre capaz de poner su rostro sobre el pecho de su Señor, esa imagen absolutamente tierna, de absoluta dependencia, esa necesidad de reposar, de descansar en el pecho de su Señor, para que en esa intimidad el Señor pueda compartirle cosas que a otros no se los puede compartir. ¿Por qué? Bueno, porque no han desarrollado esa sensibilidad. Yo no soy absolutamente nadie para juzgar a nadie, pero a veces es una sensibilidad que no hemos logrado desarrollar, y debemos de desarrollar ese rasgo del carácter en nosotros y maximizarlo,
porque definitivamente nos va a redundar en una mayor revelación, en una mayor intimidad y todo lo que resulta de una intimidad. Pero también, mal que me pese, y no quiero ser ofensivo con nadie, todo lo contrario, hay en nosotros una medida también de Judas, ese hombre que aún sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, es dominado por alguna tendencia, es dominado por alguna pasión, es dominado por alguna concupiscencia. Y seamos honestos, ¿quién no tiene una concupiscencia que necesita resolverlo, que necesita ser resuelta en el madero? ¿Quién no ha tuteado con alguna miseria humana que necesita ser pasado por el tamiz del Espíritu? ¿Quién no ha convivido o convive con alguna pasión que necesita ser circuncidada? Por eso insisto, creo que también, y debería de ser el anhelo de que ese rasgo del carácter pueda ser mutilado rápidamente, extirpado rápidamente, para que esa condición no sea la dominante. Y así podemos seguir con cada uno de los apóstoles. Hay en nosotros una variedad, una multiplicidad de estímulos, de rasgos en el carácter que van haciendo de nosotros, en definitiva, quienes somos, y más allá de quienes somos, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y esto no es un detalle menor, porque la única forma de llegar a ser lo que Dios espera de nosotros es reconociendo quién nosotros somos, para de esa manera ser funcionales, porque yo no puedo ser portador de luz desde una condición de apariencia. Yo no puedo funcionar en un absoluto si yo vivo en lo relativo. Yo no puedo ser un color pleno si vivo en un mundo de grises. Por lo tanto, tiene que haber allí un trabajo personal, introspectivo, trabajo de intimidad, de relación con el Espíritu Santo, para poder estar a la altura de lo que Dios quiere de mí, y a partir de ese trabajo personal, de ese trabajo colectivo con el Espíritu Santo, mostrarse como alguien no solamente dispuesto, sino también disponible. Porque ese es el gran desafío, poder ser hombres y mujeres que están dispuestos y disponibles para que la buena voluntad de Dios sea manifiesta a través de nosotros. Hoy, insisto, iniciamos una nueva dinámica, una nueva temática, luego de varias jornadas muy intensas que francamente tienen un costo muy rico, pero a veces muy alto, porque como todos saben, cada una de las expresiones que tenemos oportunidad de compartir, aquellos que compartimos responsabilidad, saben que muchas de las cosas, por no decir todas, las cosas que uno comparte antes de ser compartidas o en paralelo que son compartidas, también son vivenciadas. Por lo tanto, buena parte de las cosas que honestidad obliga, que uno, y conclusiones a las que uno arriba, o ejemplos que a veces uno pone, también son el resultado de esas conversaciones, muy honestamente, con el Señor, en donde el Señor va escrutando, va juzgando, va pesando nuestro corazón y va señalando cuáles son las tareas a hacer de común acuerdo, que evidentemente tienen que ver con la de ser funcionales a sus propósitos y de esa manera ser funcionales a la Iglesia de Jesucristo, que es en definitiva nuestro rol. La semana pasada estuvimos cimentando buena parte, estas últimas semanas, pero fundamentalmente el pasado sábado estuvimos cimentando nuestra prédica, la última charla referida, ¿verdad?, a ese contexto en donde hablamos del principio
hablamos de una condición, al menos bíblicamente primigenia. Sabemos que por una cuestión básica podemos entender de que ese no es el principio de todos los principios, sino que fue un principio con algunas características muy particulares, en las que ya nos detuvimos mucho tiempo, por lo tanto no vamos a hacerlo, al menos no nos vamos a detener demasiado, sí tal vez refrescar algunos conceptos, porque todo tiene que ver con todo, y si bien esta es una dinámica distinta y una temática distinta, sabemos que nuestro Dios es un Dios de procesos, y los cambios a los cuales Él nos involucra, al menos yo lo vivencio así, no son cambios que pasan necesariamente de la noche a la mañana, descolgados el uno del otro, sino que en esa línea de acción hay muchos puntos de conexión que uno tiene que ir discerniendo, decodificando, para de esa manera poder entender cuál es el trabajo al cual Dios nos viene llevando. Y cuando uno logra esa madurez, no digo que sea más fácil, y yo insto de manera enfática a no andar jugando a la adivinanza, porque el hecho de saber lo que Dios dijo ayer, lo que Dios dijo hoy, de alguna manera nos da alguna madurez también de poder más o menos interpretar el trabajo a realizar el día de mañana, ¿verdad? Sabiendas del pasado, del presente, uno más o menos tiene herramientas, como al menos algunos indicios, para poder comenzar a trabajar ya. Perdón, pero Claudio es un feligrés muy fiel. Él no entiende que nosotros lo rechazamos, pero bueno, él quiere seguir diciendo presente. Es a veces sensiblemente peligroso, por no decir definitivamente peligroso, el confiarse y no depender del Espíritu de Dios. Por eso la necesidad permanente de estar atento a la voz del Espíritu de Dios para saber discernir lo que Dios espera de nosotros. E insisto, no es un tema menor, porque se supone que el Espíritu Santo nos capacita a todos, ¿verdad? Es una de las necesidades y las urgencias y de las delicias por las cuales el Señor, a pesar de que eso implicó que Él se tuviera que ir, Él dijo, es necesario que Él venga. El Espíritu de Dios es en boca del Hijo necesario. Y si lo dice el Hijo, bueno, yo creo que a nosotros nos debería de ser altamente significativo, porque ya de por sí el Espíritu Santo es importante, pero cuando hay una voz tan clara de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías, haciendo énfasis en la persona del Espíritu de Dios y de la necesidad y de la urgencia de poder recibirlo, aceptarlo y entender cuál es su rol, porque el no entender cuál es su rol es mortalmente peligroso, porque el entender su rol me va a llevar a mí a entender de mejor manera cuál es mi rol. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Él es el Señor. Y si yo parto de esa premisa, que debe de ser un absoluto, yo debo de entender que mi rol, más allá de cuál sea, de mi función, más allá de cuál sea y de dónde sea, debe de estar sujeta a la voz y a la dirección del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esa dinámica tiene que resolverse rápidamente para poder ser un ministerio que da luz, que genera masa crítica, que genera revelación, que pone maná en la mesa de los hijos del Eterno, porque cuando esa dinámica se resuelve, yo entiendo que Él es el Señor de la Iglesia. En definitiva, lo único que yo puedo hacer es decirle, como en algún momento dijo Salomón,
Señor, dame sabiduría, dame pan. Ese es un ánimo de mi corazón. Señor, dame pan para darle a mi pueblo. Dame pan para mi pueblo. Porque ni siquiera es mi pueblo, es tuyo. Y yo lo único que pretendo es ser un interlocutor válido. Simplemente anhelo ser un mensajero. Alguien que tú decidas usar. Yo simplemente quiero ser una barca en donde tú decidas subirte y boguemos juntos mar adentro. Ese ha sido una suerte de eslogan de esta nuestra comunidad. Pero decíamos que la semana, para avanzar en tema, la semana pasada fundamentalmente cimentamos la prédica sobre dos postulados. Primero de ellos tiene que ver con un postulado de Jesús que dice que nosotros somos la luz del mundo. Allí estuvimos repasando y lo hicimos de manera sustantiva en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, en donde el Señor le dice a su iglesia: nosotros somos la luz del mundo. Pero luego pone un condicional, una suerte de sustantivo en el cual yo debo de reparar, porque dice: ustedes son una luz, ustedes son la luz del mundo. Pero quiero compartirles algo más, parafraseando. Si ustedes están debajo de la mesa, por más que ustedes sean, no van a poder ser, porque definitivamente no van a cumplir el propósito para el cual yo los he creado, es decir, para alumbrar. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es viviendo un negacionismo de lo que Cristo hizo por mí, porque en buena medida el sacrificio de la cruz también implicó para mí y para la creación en su totalidad un volver todo a su diseño original. Porque habíamos dicho en muchas ocasiones que cuando la Escritura relata allí en Génesis 1 en adelante que la tierra estaba desordenada y vacía, no se refiere literalmente a los conceptos que nosotros manejamos por tal, sino que habíamos visto que lo que la Escritura está enseñando, que la creación había sido cautiva de una corrupción. Por lo tanto, vimos el pasado sábado que nuestro Mesías, el Mesías, tuvo que venir como una de las tantas, de los tantos escenarios por los cuales Él vino, que fue para reconciliar cielo y tierra, era para sacarnos del reino de las tinieblas, para llevarnos al reino de la luz, era para reconciliar todo con el Padre a través del Hijo. Por lo tanto, la obra del Señor Jesús en el madero fue una obra cósmica, en donde evidentemente nosotros somos una suerte de la cereza de la torta, la frutilla de la torta. Pero lo que el Señor hizo fue mucho más profundo de lo que muchos de nosotros creemos. La obra del Señor fue mucho más abarcativa. Él reconcilió todo. ¿Vieron allí Génesis 1:1 cuando dice en el principio que ni vos y yo tenemos la más mínima idea en términos cronológicos de cuándo fue precisamente? Bueno, desde ese momento del cual ningún mortal conoce, pero desde ese principio el Señor, cuando evidenció que la creación estaba corrupta y por lo tanto cautiva de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque el precio del pecado es la muerte. Por lo tanto, la creación había sido cautiva por la muerte a causa de la corrupción en la que había incurrido. Por lo tanto, el pasado fin de semana hablamos de
la necesidad de que el Mesías descendiera a las profundidades para llevar cautiva, dice alguna versión de la Escritura, llevar cautiva la cautividad. Otras versiones dicen llevar los frutos de aquellos que estaban cautivos a la presencia del Eterno, llevar todo aquello que estaba, esa primicia de lo que estaba cautivo. ¿Cautivo de quién? Del imperio de la muerte. Dijimos que la muerte no es un espíritu, es un imperio. Hay toda una jerarquía y una gobernanza, un reino que funciona alrededor de la muerte. Y todo comienza por un principio, o todo tiene un principio. ¿Cuál es el principio? La corrupción. ¿Qué es la corrupción? Básicamente es el pecado. Por lo tanto, en toda expresión en donde hay cautividad, lo que hay básicamente es muerte. Hay un sistema de gobernanza desde el cual van a operar las tinieblas para intentar arrastrar, llevar todo lo que hay en tu vida hacia esa dimensión. Para eso vino Cristo, para romper ese sistema opresivo demoníaco que tenía gobierno sobre la creación. Y el Señor llevó consigo las llaves de la muerte, del Seol, la presentó delante del Padre, y hoy nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hablábamos entonces de que uno de los postulados que manejamos el fin de semana fue Mateo 5:14, Iglesia, ustedes son luz, pero ustedes no son cualquier luz, ustedes irradian mi luz. Una luz que ni siquiera es el resultado de su antojo y de su voluntad. Ustedes son el resultado de un diseño divino. Yo he designado y he diseñado que ustedes, a partir de la figura de Cristo, cuando se manejan bajo la naturaleza de Cristo, ustedes se transforman en espejos habilitados para reflejar la luz que viene del Padre y de esa manera poder iluminar al mundo. Nosotros no tenemos luz propia. Yo sé que esto le pega en el ego a muchos pastores, profetas, apóstoles, que, bueno, parece que son más grandes y más importantes que Dios. Déjenme decirles de que eso es anatema. Por lo tanto, bueno, cada uno de nosotros rendiremos cuenta cuando sea necesario. Así que, como dicen por ahí, al que le quepa el saco, que se lo ponga. Por lo tanto, cuando el Señor postula que nosotros somos luz, lo que está diciendo es, muchachos, hay una funcionalidad en ustedes que debe de ser ejecutada, pero déjenme decirles algo. Si ustedes, a partir de sus concupiscencias, a partir de sus miserias, a partir de sus errores, insisten en estar debajo de la mesa, por más de que ustedes ya son luz, no van a estar cumpliendo el diseño para el cual yo los creé. ¿Por qué? Porque están en una posición caída. Y cuando alguien vive desde una plataforma o desde una posición, y ya me voy adelantando en alguna expresión, cuando ustedes viven bajo una identidad que no es la correcta, por más de que ustedes sean, por más que yo haya sacrificado mi vida, por más que yo esté sentado a la diestra del Padre, ustedes no van a poder alumbrar, porque sus miserias y sus concupiscencias siguen teniendo gobernanza sobre sus vidas. Ustedes han determinado su destino, ustedes han propuesto su forma de vivir y han decidido, a pesar de que yo hice todo lo que tenía que hacer para que ustedes fueran luz y dieran a este mundo la respuesta que en este mundo no van a encontrar, porque la respuesta viene de arriba. Nosotros lo único que hacemos es reflejarla en vez de dar solución, imagen.
reflejar la luz de Cristo a este mundo, van a seguir siendo funcionales a un sistema caído, perimido, errado, y van a seguir siendo prisioneros de una creación que sigue estando cautiva. Hablábamos de dos postulados. ¿Por qué? Porque no es casual que cuando el Señor desciende a las profundidades, Él en ese mismo contexto, recordarán ustedes, allí estuvimos repasando el libro de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 6, capítulo 4, perdón, estuvimos repasando que es en ese mismo contexto cuando compartíamos que allí relata Pablo, cuando el Mesías desciende a las profundidades y lleva cautiva la cautividad, inmediatamente después dice, y dio dones. Y el texto continúa y después habla, y el Señor estableció las 5 casas, oficinas ministeriales. Y allí compartimos que los dones los da el Espíritu Santo, pero los ministerios los delega nuestro Señor Jesucristo. Y no es casual que en ese mismo contexto donde el Señor desciende a las partes más bajas, Él lleva cautiva la cautividad, Él le arrebata las llaves a la muerte y las presenta delante del Padre, es inmediatamente después que los dones y los ministerios son activados. Usted me dirá, bueno, varón, pero usted está en un error, porque si usted mal no recuerda, el Señor los consignó como apóstoles bastante antes del Señor morir. De hecho, si usted mal no recuerda, los apóstoles, los 70 y todos los que el Señor determinó, valga la redundancia, en determinado momento funcionaron en dones espirituales. Cuando el Señor comisiona a los 70, vinieron azorados, asombrados, perplejos, porque decía, pero Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios, es en tu nombre, Señor, que pasan milagros, maravillas, señales. Ellos no operaron en su propia virtud, porque nosotros no tenemos esa virtud. Esos son méritos de nuestro Mesías por medio del Espíritu Santo. Pero no es una contradicción, porque mientras estuvo operando el Espíritu de Dios de manera intermitente en nosotros, no en el Mesías, el Espíritu de Dios era el compañero 24/7 de nuestro Mesías. El Espíritu de Dios estaba todo el tiempo con el Mesías. Por eso manifestaba toda la autoridad que él tenía. Era el Espíritu de Dios el que le daba la fuerza, era el Espíritu de Dios el que le daba la convicción, era el Espíritu Santo el que empoderaba al Señor. Pero no 24/7 sobre ningún otro mortal, porque hasta ese momento, no sé si es correcto esto, pero llamémosle así, hasta ese momento el ministerio del Espíritu Santo se manifestaba de manera intermitente en determinadas personas para algunas funciones que tenían 24/7 como pasa hoy. Pero eso que hoy es el resultado de un sacrificio. Para eso fue necesario también que nuestro Mesías derramara su sangre en un madero, descendiera hasta las partes más bajas para luego subir a la presencia del Padre y hoy estar sentado a su diestra. Era necesario el sacrificio del Hijo para que el ministerio del Espíritu Santo pudiera activarse, si se me permite la expresión, en la iglesia. Por eso, a pesar de que Pedro ya había sido levantado, llamémosle levantado, como apóstol, así como
le pasó también a Pablo, así como le pasó al resto de los discípulos, a Bernabé, así como le pasó a Juan, así como le pasó a todos. Es recién a partir del aposento alto, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre esos 120 tipos de la iglesia, cuando desciende sobre esa comunidad. Una vez más insisto, disculpen si no es el término correcto, pero apelo al buen entendimiento, que el ministerio del Espíritu Santo se activa y allí las cosas comienzan a pasar. Por eso Pedro va a predicarle allí a algunos inconversos, y sin necesidad de orar, la gente termina bautizada en el Espíritu Santo, una locura. Pedro no hacía nada, caminaba y sanaba gente. El apóstol Pablo, una vasija de honra. Definitivamente a partir del aposento alto, la figura superlativa de la iglesia fue y debe de seguir siendo el Espíritu de Dios, porque buena parte del sacrificio de Jesús tiene sentido en nosotros si nosotros de manera correcta interpretamos el tiempo que estamos viviendo, y este es el tiempo del Espíritu Santo. Por eso insisto, no quiero ser reiterativo, pero me parece que hay expresiones en donde uno tiene que hacer foco para que entre. Es como un machacar, como un martillo que rompe la roca. Por eso Cristo, no Marcelo, no ningún mortal, Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque es necesario que venga Él. Entonces, esas dos premisas que manejamos el pasado fin de semana resuelven paradigmas que la iglesia debe de tomar, de los cuales debe de abrevar y debe de abrazar, porque debería de resolver muchos conflictos personales, muchos conflictos narcisistas, muchos conflictos ególatras. Lo primero, porque definitivamente la persona más importante es la persona del Espíritu Santo. Lo segundo es que a partir del Hijo, nosotros hemos sido activados para funcionar como luz, no solamente para mis hermanos, para el mundo. Porque Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo. También habló de la sal del mundo. Pero nosotros nos detuvimos en Mateo 5:14 cuando se hace referencia a la luz. Toda la iglesia debe necesariamente alumbrar, pero desde la funcionalidad que el Señor nos dio. ¿Por qué digo esto? El Señor nos dio una funcionalidad. ¿Cuál es? La de alumbrar. Pero nosotros tenemos que alumbrar desde nuestra particularidad. Porque dijimos en Efesios 4 que Dios, en el momento de vencer, el Hijo en el momento de vencer, activó de manera permanente, por medio del Espíritu y por medio de sus méritos, dones y ministerios. Quiere decir de que nadie puede decir que al menos tiene un talento. Todos tenemos, así sea, una capacidad divina. Es decir, no hay argumento alguno de peso para decir que nosotros no contamos con una habilidad divina que resuelve o debería de resolver los conflictos, no necesariamente propios, pero sí de los demás. ¿No te ha pasado o no te has preguntado muchas veces por qué hombres que funcionan de manera prodigiosa en algunos dones, por ejemplo en sus aspectos personales o familiares, no son tan exitosos? Te pongo un ejemplo. Hombres que Dios los usa de una manera absolutamente maravillosa. Bueno, lo que pasa es que
decir que Dios los usa de manera maravillosa es un poco redundante, porque todo lo que Dios toca se vuelve de esa naturaleza, pero cuando un hombre o una mujer de Dios que los usa en milagros, en señales, en sanidades, pero de repente por alguna razón vive alguno de sus familiares o de sus afectos, vive un cuadro complejo de salud y ellos oran, ayunan, hacen lo que hacen siempre y que les resultó efectivo casi siempre, pero cuando se trata de sus afectos más personales no logra funcionar en la medida de la expectativa personal. ¿No te ha pasado o no has tomado contacto con ese tipo de realidades que parecen una incongruencia, pero no lo son? Porque en realidad la virtud que Dios nos dio no es para nosotros, es para los demás. Es un mirar hacia afuera, es un resolver de puertas hacia afuera, porque no es una virtud mía, es una virtud que Dios me dio para resolver en los contextos que el Padre así lo determine. Pero no es algo que yo pueda usar cuando yo quiera, en quien yo quiera, porque ese don ha sido dado por el Espíritu de Dios para gloria del Padre. ¿Recuerdan cuando Lázaro cae enfermo, ¿verdad? Vienen a avisarle al Mesías y Jesús les dice, muy suelto de cuerpo, muchachos, tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Bueno, esos dones, esas capacidades divinas son para la gloria de Dios, no son para mi jactancia, no son para que yo opere en ellas donde yo quiera, cuando yo quiera, porque no es mío, es de Él. Entonces, se va a activar cuando Él quiera, donde Él quiera, a la hora que Él quiera. Porque siempre es hacia afuera, porque siempre Dios ve en nosotros una solución, una luz que ilumina en medio de un mundo que insiste en amar la oscuridad. Pero de eso tendrá que dar testimonio y tendrá que argumentar luego el mundo. Nosotros, por la respuesta que obtengamos, no podemos hacernos responsables. De lo que sí somos responsables es de hacer lo que nosotros debemos hacer. La iglesia es responsable de hacer aquello para lo cual Dios le comisionó, no para el resultado necesariamente. Si no, pregúntenle a Moisés. ¿Ustedes se imaginan a un Moisés ser comisionado por Yahweh y que le diga, bueno, mira, vas a ser el libertador, vas a ir, te vas a presentar delante del sistema opresivo, demoníaco, satánico más importante de la tierra y de buena parte de la humanidad, de todo ese tiempo, y yo voy a manifestar milagros, señales, portentos a través de tu vida. Pero solo una menudencia, Moisés, simplemente un tips, por si por ahí en algún momento se te ocurre entristecerte. No te va a escuchar Faraón. O sea, yo te envío a que le hables a Faraón, pero Faraón no te va a escuchar. O sea, no te va a dar ni cero de corte. Cualquier persona más o menos racional, fíjate que digo racional, no digo espiritual, porque una persona espiritual entiende el principio. El principio es, yo soy responsable de hacer lo que tengo que hacer, no el resultado se encarga Dios. Porque de hecho el que endureció el corazón de Faraón fue el propio Dios. Pero Dios es responsable de cumplir aquello para lo cual Él me comisionó, y yo soy responsable de manifestar aquello para lo que fui comisionado. La iglesia ha sido establecida como una funcionalidad que tiene que ver con la de alumbrar, pero yo debo de alumbrar, yo debo de ejecutar esa funcionalidad a partir de la particularidad que Dios hizo de mi vida.
Es decir, por eso Dios estableció algunos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Es decir, el Señor cuando diseñó nuestra funcionalidad, lo hizo a partir de, yo le llamo una reputación espiritual, de una casa ministerial y por medio de capacitación divina que está ligado a los dones del Espíritu Santo. Esa función que tiene que ver con la de alumbrar implica evidentemente un propósito que se cumple eficazmente solo cuando yo lo hago desde una identidad correcta. Vuelvo sobre esta definición, para mí superlativa. La funcionalidad que Dios hizo de mí, sí y solo sí, se cumple eficazmente cuando encuentra en mí una identidad correcta. Aquí se desbarata por completo esta ingeniería social, que no es más que parte de una cartera demoníaca como es la ideología de género, porque la ideología de género parte de premisas relativas, es decir, parte de la relatividad de la autopercepción. Si yo me autopercibo un celular, eso a mí supuestamente me da derecho a que los demás me acepten como tal, lo cual no deja de ser un absurdo, porque mi identidad como ser humano no es ser un celular, yo soy un ser humano. Por lo tanto, esa, insisto, ingeniería social demoníaca llamada ideología de género es un paradigma mental que se desarrolla en conceptos absolutamente turbios que a lo que apuntan es a destruir la correcta identidad del hombre y de la mujer. Dicen por ahí que una sola gota termina por desbordar el vaso. Y usted dirá, bueno, varón, pero esto, a ver, tampoco haga tormentas en un vaso de agua. Es que no se trata de una tormenta. Porque cuando hablamos de una ingeniería, hablamos de una batería, de una agenda absolutamente demoníaca que comenzó, bueno, al menos en nuestro país tristemente, con la legalización del aborto, el tema de la legalización de la marihuana y el tema del matrimonio igualitario que respetamos de manera enfática, pero como Iglesia de Jesucristo, nosotros abogamos por la familia heterosexual. Ese es el diseño divino, un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios al que nosotros alentamos. Si alguien no lo comparte y quiere hacer de su vida cualquier otra cosa, está en todo su derecho. De hecho, la ley le habilita a tal situación. Pero a nuestro muy humilde entender, hay una batería de acciones que son, cuando uno los mira en separado, son gotas supuestamente aisladas, pero cuando uno comienza a profundizar y comienza a hilar fino y comienza a hacer matemáticas, no comienza a sumar 1 más 1 más 1 más 1, entonces te terminás dando cuenta de que en realidad no es 1, es mucho más, porque hay un más y hay otro más y hay otro más y hay otro más, y es ahí en donde queda al descubierto cómo hay una ingeniería demoníaca detrás que va de frente a talar un diseño
primario como es la familia, y lo hace desde una estrategia muy interesante, muy eficaz, porque a partir de este mundo tan humanista, muy poco humano por cierto, pero humanista, en donde el ser humano es el epicentro de la existencia y los derechos humanos son el epicentro de todas las construcciones culturales, políticas, económicas, sociales, el ser humano comienza a transformarse peligrosamente en la piedra angular del sistema. ¿Y saben cuál es? Pero ¿y cuál es el problema? Bueno, nosotros tenemos un problema, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Y discúlpenme que me arrogue, siendo yo un simple individuo, yo me arrogue la autoridad de la iglesia. Ahí tengo un conflicto serio, porque a mí mi Señor me enseñó que el epicentro no es el hombre, el epicentro es en todo caso Jesucristo. El ser humano no es la piedra angular, la única piedra angular se llama Jesucristo, no el hombre, porque el hombre es muy genérico. El hombre hoy está acá, mañana está allá, pasado está allá. ¿Sabés qué es eso? Ideología de género. Porque hoy vos te percibís de acá y sos de acá. Mañana te percibís de allá, sos de allá. Pasado te autopercibís de allá y sos de allá. Bueno, pero al final no sos de nada. ¿Sabés lo que es eso? Eso es un golpe a la identidad de parte de la creación. Y nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, somos creación de Dios. La iglesia la sociedad está siendo sitiada de una manera muy violenta con todo este tipo de batería de argumentos baratos, y la iglesia asiste de manera cómplice muchas veces, pecando de omisión no hables, no digas, no callate, no que vamos a quedar mal, que nos van a mirar mal, que el vecino, que a mí qué me interesa, porque yo o soy o no soy, o soy o no soy, me tengo que definir, porque si yo no soy, bueno, es muy triste. Porque si yo creo que soy, pero todos mis hechos dicen lo contrario, disculpen el juego de palabras, pero tal vez no soy lo que soy, o lo que digo ser. Tal vez muestro, ¿no? Como si fuera un carnet de identidad. Muestro la foto, de hecho tengo que renovar la cédula, pero yo miro mi cédula, ¿no? Tiene unos cuantos años, y yo me miro hoy, y la verdad, no es que sea diametralmente opuesta, porque evidentemente sigo yendo yo, pero ya no soy aquel. Hay un cambio, los años pasaron, los kilos aumentaron un poquito más de barba también, pelito corto siempre. Pero esa imagen ya no soy yo. Yo no puedo decir, este soy yo, esta es mi cara, porque esa no es mi cara. Mi cara es la que ves. Hay mucho cristiano que está con la cédula y tiene la cédula vencida, porque dice ser, pero en sus hechos no es nada. Porque tiene miedo, porque son pusilánimes, porque no tienen un compromiso con Dios, lo tienen con la sociedad. Usted dirá, bueno, varón, pero es lo que corresponde. Bueno, mi compromiso primero es con mi Dios. Y a partir de ese compromiso primario con mi Dios, el compromiso con aquello para lo cual Dios me puso en este mundo. Porque Dios no me puso en este mundo para vanagloriarme. Me puso para ser funcional a su propósito, que implica alumbrar al mundo, traer una dimensión de solución por medio de los méritos del Mesías. Por lo tanto, el ataque virulento
al que está asistiendo a la iglesia es en términos identitarios. Por eso insisto, la ideología de género es una aberración espiritual, es absolutamente demoníaco. Usted se quiere autopercibir un celular, no hay ningún problema. Yo le digo, ¿cómo le va, señor iPhone? Encantado. ¿Usted qué es? ¿Pro o Pro Max? Dígame, porque así no le ofendo. Yo me di a la tarea muy rápidamente de buscar en un diccionario, bueno, insistir, muy lejos de todas las acepciones y la riqueza y lo vasto del maravilloso diccionario de la Real Academia Española, más allá de que esta expresión, y me refiero a la palabra identidad, estuve buscando la etimología que viene del latín y que, de acuerdo al latín clásico, esta expresión tan importante, porque insisto en esta definición primaria que acabamos de alcanzar juntos, y es de que el propósito es eficaz en mí cuando yo lo hago desde una identidad correcta. Es decir, que si yo no estoy viviendo una identidad correcta, por más que Dios haya dicho que soy, yo corro el riesgo de no funcionar en esos términos. Desde la etimología decíamos que es una palabra que viene del latín, y del latín clásico. Identidad tiene que ver con, o se define como, el mismo o lo mismo. Pero ustedes saben que el lenguaje es dinámico, no es... El lenguaje es muy dinámico, el lenguaje se va actualizando, y esta misma expresión que en un latín clásico se contempla como el mismo o lo mismo, en un latín tardío se entiende que identidad es un sustantivo abstracto que designa la cualidad de ser idéntico. Repito, la cualidad de ser idéntico. Y aquí a mí me caben dos grandes preguntas. A mí se me ocurren dos enormes preguntas. Si identidad significa el mismo o lo mismo, pero también se entiende como la cualidad de ser idéntico, yo podría preguntarme, y podríamos preguntarnos juntos, la creación, ¿a quién se parece? Porque la creación debe de reflejar al Creador, porque eso es identidad. Mi pregunta es, ¿la creación a quién se parece? ¿Se parece a su Creador? Disculpen que haga este tiempo, pero me parece oportuno, por lo menos para reflexionar. Si identidad es o implica la cualidad de ser idéntico, ¿a qué cree usted que se parece la creación? ¿Se parece a su Creador? ¿O más bien se parece a un diseño que claramente es porque está corrupto? Pero se me ocurre una segunda pregunta, no menor. ¿Y la iglesia de Jesucristo? ¿A quién se parece? ¿Se parece a Jesús? Porque para poder ser funcional a Jesús,
yo debo de parecerme a Jesús, porque yo debo de reflejar lo que proviene de mi Creador. ¿A quién se parece la iglesia? ¿A Cristo? Puntos suspensivos. Por allí estuvimos una vez más repasando cómo en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y dijimos que eso era porque la creación estaba corrupta. ¿Y saben lo que pasa cuando un diseño se vuelve corrupto? Pierde su identidad. Cuando un diseño, así sea de Dios, se vuelve corrupto, pierde su identidad. Te voy a poner un ejemplo de estos raros que a mí se me ocurren. Es como que yo tenga una cafetera, salud, que quiera funcionar como un lavarropa. ¿Ustedes se imaginan? Sería una locura. Y de repente voy al lavarropa y empiezo a ponerle ropa adentro y me dice, no, pará, ¿qué estás haciendo? Y voy a lavar. Si sos un lavarropa, no, pero yo me autopercibo una cafetera. Si me vas a echar, poneme café y que sea el bueno. No me compres ese café de pelado. Comprame, andá ahí al Palacio del Café por ofrendas, me llama. Vas a ir al Palacio del Café, compra del bueno. No me traiga cualquier baratija. No, pero ¿y dónde lavo la ropa? Y no sé, yo soy una cafetera, yo qué sé, resolvelo vos. Disculpen el absurdo, disculpen un poco lo chabacano, pero me parece una manera bastante gráfica de poder expresar las cosas. Porque a veces uno intenta decirlo en una suerte de tono de humor, pero de humor tiene muy poco. Porque hoy les pregunté, pero yo quiero contestar, al menos mi posición. Sin lugar a dudas que este mundo no está reflejando la imagen de su creador, por lo tanto ha perdido su identidad. Lo cual lo acepto a medias, porque parte de la misión de la iglesia es la de alumbrar para traer luz al mundo. O sea que yo debo de afectar al mundo. Y quiero contestar a la segunda pregunta. Bueno, no quiero ser violento, pero yo creo que buena parte de la inoperancia de la Iglesia de Jesucristo hoy está íntimamente ligado a que hemos perdido identidad, a que no nos parecemos a Cristo. Y por momentos estamos muy lejos de reflejar a Cristo, de evidenciar a Cristo. Dijimos que identidad es el mismo o lo mismo, es decir, parafraseando un poco lo que estoy intentando explicar, yo no debo de ser yo, debo parecerme, así sea, a Cristo. Varón, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo usted no va a ser usted? Usted está relegando su identidad. Y entonces cuando la Escritura dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿qué es eso?
¿O cómo lo interpretan ustedes eso? Mas no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿No estaba renunciando a sí mismo para ir a un supremo llamamiento mejor, que es Cristo Jesús en mí? ¿Yo debo de abogar por ser yo o por reflejar la figura de mi Señor? Porque yo soy creación, y la creación, cuando tiene identidad, refleja a su creador. ¿Por qué ustedes creen que los hijos son la luz de los padres? Son un ejemplo perfecto ellos. ¿Me convenga o no me convenga? Y te voy a explicar por qué. Acá voy a pisar algunos callos, Yo a veces, voy a poner a mí como ejemplo, por supuesto, ¿no? Yo a veces veo a mis pichones y, por ejemplo, no voy a dar nombres, tampoco son tantos, ¿no? Pero, bueno, acá ya estoy haciendo un descarte con lo que voy a decir, ¿no? Pero estos pibes no pueden tener tanta paciencia, por no decir otra cosa. Arrastran la paciencia. Y te voy a decir lo que una vez el Señor me enseñó por medio de otro pastor. Y el Señor me dijo, ¿sabes que los hijos son tu espejo? ¿Cómo así? Sí, Dios usa a tus hijos como una imagen de lo que tenés que cambiar vos. Porque los hijos reflejan la luz de los padres. Por lo tanto, reflejan la luz de su creador. Humildemente, tuvimos una participación. No sé si es mucha, pero tuvimos una participación. Por lo tanto, si yo veo un hijo, ahora estoy hablando en genérico, ¿no? Un hijo quisquilloso, cascarrabia, avaro, enojón, no estoy viendo a mi hijo. Estoy viendo lo que Dios me está mostrando a mí, que yo sigo siendo. ¿Por qué? Porque ellos no vienen de un repollo. Si alguien piensa eso, desde ya le mintieron. Vienen de una esperma y un óvulo, vienen de papá y mamá. Hay una, entre comillas, por supuesto, condición de creador. No divino, pero sí humano. Pero el principio es el mismo, porque la creación tiene que reflejar al creador. Por lo tanto, si yo veo eso, en realidad lo estoy viendo a mí. Por eso yo debo de ser modelo para mis hijos. Porque ellos se van a mirar en mí y yo voy a reflejar en ellos eso. Por supuesto que después hay todo un trabajo pedagógico, hay un ejercicio de autoridad con amor, de disciplina en el buen empleo de la palabra, de la corrección, esto no, esto sí, es por acá, aquello no. Porque si hay un oficio o una casa ministerial a la que debe asociarse un padre, es o la pastoral, o la magisterial, o las dos. Yo no soy el apóstol de mis hijos, no soy el profeta de mis hijos.
pero sí soy una suerte de pastor y de maestro de mis hijos. Dijimos que la tierra en un comienzo estaba desordenada y vacía porque la creación no es que Dios haya creado de esa manera, sino que la creación, por la razón que fuere, entró en un contexto de intoxicación, entró en un contexto de corrupción, por lo tanto, la creación perdió la identidad de su creador. Y cuando algo, así sea original, pierde su identidad, pierde la razón de ser. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho la iglesia y me ocupa mucho la iglesia. Porque una iglesia que ha perdido su identidad nunca va a ser luz, ni para adentro ni para afuera. Porque yo termino reflejando siempre la identidad que llevo dentro. Porque yo siempre termino reflejando, y hay muchos que se esfuerzan por una apariencia, por querer mostrar y aparentar, pero permanentemente la vida deja al desnudo lo que verdaderamente somos. Por eso la necesidad de esa sensibilidad para con el Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos diga, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no, por acá, por allá. Porque si no hay, ustedes recuerdan cuando hablamos, ¿qué fue lo que pasó cuando estaba todo corrupto? ¿Quién apareció para ordenarlo todo? Porque dijimos que el mundo estaba bajo juicio, pero también vimos que Dios, la manera que tiene de ejercer justicia es volviendo todo al diseño original. Y para eso la persona del Espíritu Santo es absolutamente necesaria. Por eso, a pesar de que las tinieblas cubrían la faz del abismo, dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre todo. ¿Qué era lo que hacía? ¿Volaba? ¿Contemplaba la iniquidad? No, trabajaba para volverlo todo a su diseño original. ¿Y ustedes creen que nosotros, seres humanos, yo no digo que no haya alternativas que sean válidas? Yo no digo que el hacer una mirada introspectiva sea bárbaro, participar de un grupo no sea necesario, tener a alguien que te diga cosas que tal vez no te gusten es necesario, ir tal vez a un profesional es necesario, pero ¿saben qué es más necesario que todo eso? Es el Espíritu de Dios que te diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, es por acá, por allá no, porque es Él el que tiene que reposar sobre mí para ordenar mi vida. Es Él el que tiene que reposar en mí para, si yo perdí mi identidad, volverme al diseño original, a la identidad correcta. El mundo entró en un caos que redundó en un juicio porque sencillamente la creación perdió su identidad. Y cuando alguien pierde su identidad, pierde su propósito y pierde su razón de ser. Quedé repasando, abro un paréntesis, quedé tal vez por un minuto, allí cuando estaba preparando el sermón, me quedé pensando en el tiempo del diluvio, porque un poco lo que venimos compartiendo es que definitivamente la corrupción logró permear la creación de Dios. Y
cuando la creación es permeada y es hallada corrupta, lo que se corrompió fue la identidad de la creación, fue el propósito de la creación. Y vimos cómo en un momento la sentencia de Dios frente a eso fueron las aguas del juicio. Me quedé pensando un minuto en cuando pasa esto, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, sube Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, los animales. Porque en este tipo de mojones en el que se encuentra el mundo apocalíptico, ya no es Guerra Fría, esto ya es apocalipsis puro, que es casi que un clásico que hombres y mujeres que saben empiecen a compartir lo que han estudiado y lo que Dios les ha enseñado. Los escatólogos comienzan a poner sobre la mesa en una suerte de línea de tiempo los diferentes eventos que han sucedido, que ellos entienden que suceden, y a partir de algunas interpretaciones bíblicas de lo que va a suceder. Y una de las señales, porque está en la Biblia, que siempre se pone sobre la mesa, es como en los días de Noé. Y se supone que la segunda venida de nuestro Mesías tiene elementos como en los días de Noé. Entiendo. Ahora, yo te soy honesto, ¿alguna vez te preguntaste cómo estaba el mundo? ¿Se te ocurrió en algún momento hacer una suerte de sentarte allí, ¿no? Termo y mate o cafecito, té, lo que sea, cuaderno, lápiz, y empezar a meditar en las escrituras y en función de las escrituras comenzar a intentar interpretar cómo era el mundo de Noé? Porque el juicio fue muy severo. No fue una pandemia, no estoy diciendo tampoco, no quiero decir tampoco que Dios provoque pandemias, ¿no? Porque también la iglesia pasó por un tiempo en donde evangelizaba a partir del miedo, ¿no? Lo cual me parece un error, porque partimos de una premisa equivocada. No podés predicar a partir del miedo, tenés que predicar a partir del amor, porque Dios es amor. No, porque si vos no te convertiste vas al infierno. Y vos me dirás, bueno, pero es verdad. Bueno, pero me da la sensación de que estás construyendo con ladrillos huecos. Estás construyendo una casita de ramitas y paja. Porque lo que verdaderamente tiene sustento, tiene solvencia, tiene peso, es el amor, no el miedo. Yo entiendo que van de la mano, no me quiero ir tampoco por las ramas. Pero ¿alguna vez se te ocurrió hacer el ejercicio de intentar visualizar el mundo de Noé? Porque evidentemente debió estar muy mal para la sentencia que hubo. Porque fue un diluvio universal. No me quiero tampoco meter en un lío bárbaro, porque se supone que murió todo el mundo, pero los gigantes sobrevivieron. Es arena de otro costal. Hablaremos de eso en su momento.
¿Alguna vez hicieron ese ejercicio de intentar interpretar cómo era el mundo de ese tiempo? E intentar encontrar algún paralelismo con el mundo de hoy. A mí, evidentemente es un ejercicio que no vamos a hacer hoy, pero que te invito a que lo puedas hacer en tu casa. Me parece un ejercicio sano y no me parece una pérdida de tiempo. Pero mirá esta suerte de asociaciones locas que yo hago, ¿no? Porque cuando pasa todo lo que pasó, las aguas comienzan a bajar, allí el arca desciende en el monte Ararat. El Señor le da la orden a Noé de salir. Se supone que cuando Dios manifiesta un juicio, lo vuelve todo al diseño original. Entonces, ¿sabes qué me puse a hacer? Me puse a ver cuál fue la orden de Dios después de ejecutado el juicio. Porque si Dios vuelve todo al diseño original, en la orden de Dios primera, después de salir del barco, de alguna manera, o de todas las maneras, quedaba en evidencia la razón por la cual comenzó todo lo que comenzó, ¿no? Porque Dios lo vuelve todo al diseño original. Y, bueno, por supuesto que los hace bajar, a él, a su familia, a los animales, ¿no? Y les ordena. Bueno, pasa algo muy interesante porque él les da, es como que les vuelve a dar autoridad sobre la creación, porque la habían perdido. Y sí, claro, si la creación había perdido su identidad. Es como que reconcilia la creación y les da de vuelta autoridad sobre la creación, que no es solamente el ser humano ni los animales, es todo, es el cosmos. Pero después le dice, y multiplíquense, reproduzcanse. ¿Saben qué me puse a pensar? Y no descubro la pólvora, pero definitivamente era un mundo en absoluta decadencia, muy parecido al actual. Un mundo inmoral de principio a fin, bastante parecido al de hoy. Un mundo en donde los asesinatos estaban a la vuelta de la esquina, bastante parecido a lo que pasa hoy. Un mundo en donde mataban a los niños, un mundo en donde habían desarrollado métodos anticonceptivos, seguramente no como los de hoy. Porque si la orden que Dios le da es reproduzcanse y multiplíquense, quiere decir de que en su momento había un culto a la muerte que implicaba todo tipo de desarraigos, entre ellos el aborto. Y vos decís, bastante parecido a lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Sí, pero mirá que no es nuevo, ¿eh? Porque en aquel entonces, claro, no había la química que hay hoy, tampoco los intereses económicos que hay hoy. Pero manejaban otros métodos anticonceptivos, vas a saber de qué manera. Pero comencé a preguntarme si los métodos anticonceptivos en definitiva tienen que ver con parte del diseño de Dios o no. Porque la orden de Dios fue reproducirse, multiplicarse. No dijo, tengan 2 niños, tengan 3 niños, más no, miren que no hay canasta familiar que alcance. Yo sé que es medio traído de los pelos, pero
En un mundo donde Dios llama a la multiplicación, nosotros hoy estamos viviendo el éxtasis que comenzó con los métodos anticonceptivos y que hoy estamos en la cúspide de la maldad, porque ya no es métodos anticonceptivos, hoy es aborto y a veces en avanzado estado de gestación. Era un mundo inmoral, era un mundo asesino, era un mundo violento. Era un mundo en donde el ser humano no valía nada porque le dice, no derrames más la sangre de tu hermano. ¿Hay alguna familiaridad tal vez con el tiempo presente? No, ninguna, ¿no? ¿Verdad? Cuando el Señor haya corrupta la creación, el Espíritu de Dios reposa para devolverle la identidad a la creación, una identidad que refleje el carácter de su Señor, que refleje la imagen de su Creador, que el naranjo de naranjas, que el limonero de limones, que no haya cambio climático, que no haya ríos intoxicados, con venenos, que la creación refleje a su Creador. Porque todo tiene un juicio. Porque la gente irresponsable piensa que no pasa nada, que la vida puede seguir pasando y que no pasa nada. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que, a ver cómo digo esto, que cuando yo no vivo en gracia, vivo en desgracia. Porque hay solamente dos estados en los cuales yo puedo estar. Y eso es o en gracia o en juicio. Y cuando la creación no refleja la identidad de su Creador, no está en gracia, está en juicio. Ah, varón, pero yo entiendo de que hay áreas en mi vida en donde todavía hay áreas que son un poco corruptas. Tranquilo, si te sirve de algo, yo también estoy en construcción, pero déjame decirte y déjame decirme que hay juicio en esa área. Y el juicio siempre tiene una sentencia. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios, aunque tengamos áreas en juicio, el Espíritu de Dios, si yo lo dejo, reposa sobre mí y lo vuelve todo al diseño original. Y si el Espíritu de Dios no reposa en mí, prepárate. Anda comprando un pilón, botitas a la altura de la rodilla. Por eso la Escritura dice que los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Varón, dígame algo práctico en ese sentido. Bueno, vos y yo tenemos áreas que necesitan ser pasadas por el tamiz del Espíritu aún, ¿verdad? Sí. Bueno, vos y yo sabemos que esas áreas están en juicio, ¿verdad? Bueno, me cuesta decirlo, pero sí. Vos sabés que todo juicio implica una sentencia, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que puede ser buena como puede no ser lo que vos querés, ¿verdad? Sí.
¿Pero vos amás a Dios? Porque si amás a Dios, aún eso, que es juicio, va a hacer que el Espíritu de Dios repose sobre vos. Y si vos dejás, y si vos permitís, y si vos cambiás, ese juicio, ¿sabes en qué va a terminar? Que Dios va a volver todo el diseño original, y eso que era tiniebla va a ser luz. Y si yo no quiero que el Espíritu de Dios actúe, y si yo quiero ser así porque soy así, porque nací así, comprate botas y salí con piló. Varón, estás soltando juicio sobre mi vida. No, yo estoy leyendo la Biblia. Será su propia concupiscencia que le juzga, yo no. Yo leo la Biblia. La sentencia del juicio en el tiempo presente y en el principio sigue siendo las aguas y la inmersión del mundo. La manera que Dios interpretó para juzgar al mundo fue sumergirlo, que quedara inmerso debajo de las aguas, para dejar debajo toda condición caída, para que después de dejarse moldear por el Espíritu de Dios, emergiera como una nueva criatura o con una identidad correcta u original. Por eso nosotros, cristianos evangélicos, no creemos, con todo respeto, en el agüita en la cabeza. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, porque es una evidencia de cómo se hizo en el principio. En el principio el mundo quedó sumergido en las aguas, pero cuando el Espíritu de Dios reposó, el mundo emergió bajo una identidad correcta. Después desbarrancó de vuelta. De hecho, nosotros somos el resultado y estamos viviendo todavía ese nuevo desliz. Y somos parte de ese desliz. No podemos ser cómplices o funcionales a ese desliz. Nosotros vamos contra la corriente. Porque somos luz. O al menos es lo que deberíamos de ser. Por eso, insisto, para nosotros cristianos evangélicos, el verdadero, legítimo bautismo es por inmersión. Porque lo que representa es, el bautismo es una confesión pública de una decisión privada, pero que implica simbólicamente lo mismo que en el Génesis. Dejar abajo todo lo corrupto, todo lo inmoral, todo lo fétido, todo lo podrido, dejarlo ahí abajo. Y cuando vos salís como una nueva criatura, simbólicamente. ¿Pero por qué Dios te ve como nueva criatura? Porque se supone que en esa decisión privada, tu decisión fue caminar en dirección de la identidad correcta. Y si por eso Pablo dice, y si pecó, que no peque más, y si robó, que no robe más, y si delinquió, que no lo haga más. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios cuando sale de las aguas. Varón, ¿y cuánto me va a llevar eso? Toda tu santa vida. Y la mía también.
porque me adelanto en algunos conceptos finales, más allá de que hoy no vamos a terminar, obviamente. La vida, mis amados hermanos, es un desierto, que no ha sido concebida para ser feliz, pero sí para ser exitosos. Porque yo soy exitoso cuando logro hacerme de la identidad de mi Creador. Y la vida es un desierto en donde yo soy probado y donde queda en evidencia, porque hay alguno que se piensa vivo y dice, ay, yo a Dios lo engaño. Esperá tranquilo, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Galletitas? ¿Un mate? ¿Qué querés? Esperá tranquilo. Yo a Dios le engaño. Sí, sí. La vida es un desierto, mis amados. Y te la vas a tener que fajar. Y me la voy a tener que fajar. Y ya me adelanto en algunas cosas que vamos a exponer más adelante. Pero va a venir el diablo y te va a tentar. Y te va a decir, si tú eres hijo de Dios, tírate porque vendrán ángeles y te agarrarán y no permitirán que... Pero tranquilo, porque así como la Escritura dice que Satanás lo dejó por un tiempo y fue atendido por ángeles, no todo va a ser espinas. Pero tampoco quiero olvidarme, porque dice, y lo dejó por un tiempo, porque iba a volver. ¿Por qué te pensás que esos rasgos de tu carácter, cuando pensaste que lo habías resuelto, de repente viene algo y sale más de lo mismo? Porque volvió y te hizo así, y vos le dijiste, hola, pasá tranquilo, vení, sí, vamos a charlar. Concupiscencia, vení, charlemos, ¿qué querés? ¿Chocolatada? ¿Qué querés? Compré una rosca de acá que no sabés lo que es, de chicharrón, es una maravilla. Compartamos juntos, concupiscencia, compartamos juntos. El libro de Marcos, y con esto termino, o al menos hoy, amada iglesia. Hoy decíamos que la vida en buena medida es cíclica. Y de que algunas cosas vuelven a pasar, como el diluvio. Claro, para nosotros es un bautismo. Es una sentencia que implica la oportunidad de recuperar la imagen y la identidad de mi Creador. Eso es el bautismo. Pero no es ni más ni menos que las aguas del diluvio de Noé. Varón, y muchos realmente se toman eso en serio. Bueno, mirá, cuando empezó el diluvio eran muchos, cuando terminó eran poquitos. No sé si te contesto. Y que Dios nos ayude a todos, ¿no? Cuando nuestro Mesías vino a pagar el precio de nuestro pecado, a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, tuvo que ser sometido al mismo sistema al que fuimos sometidos nosotros. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que venir a este plano. Por eso Él, siendo el Hijo, por medio del Espíritu, fue impuesto allí en el útero de María, así en forma de cigoto. Y cuando llegó el momento de dar a luz,
vino a este plano nuestro Mesías para hacer lo que tenía que hacer y pagar el precio por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Mesías? Es cierto que hay muy poca evidencia de la infancia de nuestro Señor. Apenas aparece de recién nacido y después, allí a los 12 años, cuando va al templo, ¿verdad? Allí se pierde, lo pierden, lo descuidan los padres, casualmente en el templo, o curiosamente en el templo. Perder a Jesús en el templo, qué cosa curiosa, ¿no? Qué cosa curiosa y qué triste. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10. El Señor Jesús aparece poco menos que de la nada, si se me permite. Porque insistimos, hay muy poca evidencia bíblica de los primeros años de nuestro Señor. Aparece allí a los 30 años, más o menos. Frente al Jordán, en un contexto donde su primo, Juan el Bautista, estaba bautizando. Y se enfrenta a Juan y Juan lo mira. Le he revelado a quien tenía enfrente. Le he revelado quién tenía enfrente. Y se sintió tan poca cosa que no se sintió digno. Pero Jesús, no me quiero detener demasiado en esto, Jesús le dice: Juan, mira, es necesario que lo hagas porque es necesario que se cumpla toda justicia. Ya habíamos dicho que Juan el Bautista era el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, descendiente de Aarón, era él. Y tenía que ocurrir un cambio de ley. Y cuando hay un cambio de ley hay un cambio de sacerdocio. Cuando hay un cambio de sacerdocio hay un cambio de ley. Había un cambio. Ya no era más el sistema arónico, era de la orden de Melquisedec. Jesús se somete por propia voluntad, por amor. Como en el día de Yom Kippur. ¿Qué es lo que es el día de Yom Kippur? Cuando el sumo sacerdote, en los tiempos de Aarón, en los tiempos del primer templo, en los tiempos del segundo templo, hasta el año 70 después de Cristo, aproximadamente, todos los años el sumo sacerdote traía 2 animales. A uno lo sacrificaba, derramaba su sangre, pero sobre el otro imponía las manos y declaraba todos los pecados y las maldiciones a las que se había sometido el pueblo. Le transfería toda la inmundicia a ese animal y después era designado para que alguien lo llevara al desierto y fuera así juzgado. Y cuando aparece nuestro Mesías, le dice Juan: es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que Juan, que era el sumo sacerdote, impusiera las manos sobre él y le transfiriera toda la maldición, todo el pecado, toda la inmundicia, toda la inmoralidad del mundo. Y pasa esto.
Marcos 1:10. E inmediatamente, al salir del agua, visto por Juan, ¿verdad? Vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Aquí aparece el mejor amigo de Jesús y el que debería de ser nuestro mejor amigo. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Saben lo que hizo Cristo? ¿Saben lo que hizo el Padre? Lo primero que hace el Padre, establece la identidad de hijo. Establece la identidad de hijo. El Hijo es la gloria del Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre, dijo Cristo. Cristo era la imagen del Padre, el reflejo del Padre. ¿Saben lo que hizo el Padre? ¿Quieren verme a mí? Mírenlo a Él. Porque yo en este momento estoy reafirmando cuál es la identidad correcta. Él es mi Hijo. La iglesia necesita recuperar esa imagen, la imagen del Hijo. La iglesia necesita trabajar en reafirmar la identidad de sus hijos, no solamente biológicos, también espirituales, porque hay un ataque furioso de las tinieblas contra la identidad, ya no solo de la iglesia, de la humanidad. Hoy insisto, ¿te querés autopercibir una jirafa? No hay problema. Te consiguen un lugar ahí en el Parque Lecó, bueno, no sé si sigue estando. Tenés entrada libre. ¿Te querés autopercibir mujer? Tranquilo. Te doy cédula, te doy todo. Además está la canasta menstrual ahora también. Hay una degradación de la identidad. Estos movimientos feminazis que atacan la figura del varón, que no tiene nada que ver con machismo, es satanismo eso. Ah, varón, pero usted debe ser un machista. ¡No! Reconozco que yo no nací en un repollo, que probablemente tenga algún sesgo, pero ustedes piensan que Dios trabaja en todos los demás y en mí no. Estos movimientos son feminazis, que lo que buscan es distorsionar la identidad. ¿Y cómo distorsionan? Exacerbando, pero también denigrando. Las dos formas tergiversan la identidad. Hoy hay campañas para sexualizar a nuestros hijos en la escuela. Hacen ejercicios invitándoles, entre comillas, a que se vistan de mujer. Mujeres que se vistan como tradicionalmente se viste un varón. Ah, varón, pero es una cuestión simplemente de establecer principios de igualdad. No, eso es satanismo.
porque estás deformando la imagen de la creación de Dios. No es cualquier cosa. Hay un ataque contra la identidad del Hijo. Por eso, cuando nuestro Mesías sale de las aguas, lo primero que hace el Padre es reafirmar la identidad del Hijo. Este es mi Hijo. Y yo quiero animarte. Y te pido que me animes a seguir dando batalla. Que no es solamente una batalla cultural, es una batalla espiritual. Contra un sistema demoníaco, opresivo, satánico, pergeniado, maquinado de una manera maquiavélica, absolutamente demoníaca, que atenta contra la identidad de la creación. La creación debe recuperar la imagen de su creador. Amada iglesia, tenemos mucho por delante. No solo por compartir, sino por hacer. Por eso quiero bendecirte. Quiero bendecir la obra de tus manos. Quiero decirte que sos un bendito, sos una bendita de Dios. Eres la extensión de las manos de tu Señor. Eres un aposento alto. Eres un matagigantes. Un hombre y una mujer con capacidad de afectación y transformación, no solo por tus méritos propios, sino por los méritos del Mesías y por ese sacrificio en la cruz que permitió que el Espíritu de Dios te diera dones, talentos, capacidades, pero también por el sacrificio de nuestro Mesías. Dios te hizo parte de una casa ministerial desde la cual Él va a esperar que funciones para alumbrar, porque has sido concebido para alumbrar. Por eso te llamo lumbrera de Dios, lumbrera de Dios. No te conformes con menos de eso. Mírate como Dios te ve. Camina como Dios camina. Porque es así como Dios te concibió. Amada iglesia, nos encontramos el próximo sábado. El Padre bendiga tu vida. Shalom, shalom.